Abren el celular de Débora Estrella, y lo que encuentran es extremadamente extraño. La avioneta matrícula XBBGH se estrelló en un paraje solitario, dejando tras de sí una escena devastadora. Los restos humeantes del fuselaje ardían todavía cuando los equipos de rescate y criminalística llegaron al lugar. A simple vista, lo único que quedaba era destrucción, metal retorcido, asientos carbonizados, fragmentos esparcidos como si el cielo mismo hubiese explotado sobre la tierra. Entre ese caos, nadie imaginaba que aún podía existir una pieza clave para entender lo ocurrido. Entre las cenizas y los restos calcinados, un perito levantó lo que parecía apenas un objeto sin valor. Un celular, quemado, con la carcasa derretida, con la pantalla hecha añicos. A ojos de cualquiera, era solo un trozo de basura tecnológica. Pero la sorpresa vino después. Pese al impacto y al fuego, la memoria del dispositivo seguía intacta. Y en esa memoria se escondía la verdad que todos buscaban. El teléfono pertenecía a Débora Estrella, la joven que viajaba a bordo junto al piloto instructor Brennan Ardo. En un principio, se habló de un accidente común en prácticas de aviación. Pero lo que estaba por descubrirse cambiaría por completo esa versión. Cuando los expertos en informática forense lograron extraer los datos, lo que encontraron no fueron simples mensajes ni registros banales. El celular contenía un diario íntimo disfrazado de chats, correos y notas de voz. Confesiones veladas, pensamientos oscuros, despedidas encubiertas en frases que, con el paso de los días, se volvían más y más inquietantes. Los investigadores quedaron helados. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas macabro. Mensajes a una amiga donde hablaba de su matrimonio roto, de ataques de depresión que no lograba controlar, y de una sensación constante de vacío. Una frase destacaba entre todas: este viaje puede ser mi último día, quiero volar, pero quizás no vuelva. Ese hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Ya no se trataba solo de una aeronave que había caído del cielo, sino de la posible evidencia de un final anunciado por la propia víctima. Los peritos se enfrentaban a una pregunta inquietante: ¿estaban ante un accidente aéreo, o frente a la crónica de una muerte planificada? El celular mostraba búsquedas en internet que daban escalofríos. ¿Qué se siente morir en un accidente aéreo? ¿Cómo superar el miedo antes de volar? Avionetas que se estrellaron en entrenamiento. Cada consulta parecía ser un paso más hacia la tragedia. Y entre esas búsquedas, había algo aún más perturbador. Débora escribía notas personales en la aplicación de recordatorios. Frases cortas, escritas de madrugada, que parecían confesiones. Ya no aguanto más, el dolor me consume, volando quizá encuentre la paz. La investigación, que al inicio parecía rutinaria, se transformó en un caso cargado de misterio. Los agentes que revisaban el material hablaban en voz baja, conscientes de que cada palabra escrita por Débora reflejaba un estado mental frágil, casi al borde del abismo. Para la familia, y sobre todo para su madre, estas revelaciones serían devastadoras. Mientras ella lloraba la pérdida de su hija creyendo en un accidente inesperado, la realidad que surgía de ese celular era aún más cruel. Débora había dejado señales de que ya no quería seguir viviendo. El hallazgo fue catalogado como extremadamente extraño, no solo por el contenido en sí, sino porque parecía encajar demasiado bien con el desenlace. Como si el celular hubiera sobrevivido al fuego con un propósito: revelar la verdad. Así, lo que empezó siendo la investigación de un siniestro aéreo se convirtió en el descubrimiento de una vida marcada por el dolor, la tristeza y la sombra de la depresión. El teléfono de Débora Estrella no solo contenía datos. Contenía un grito silencioso, una confesión que nunca llegó a pronunciar en voz alta, pero que quedó grabada para siempre en aquella memoria indestructible. Ese celular, chamuscado pero resistente, se transformó en el testigo final de su tragedia. Y lo que revelaba era tan inquietante que las autoridades sabían que ya nada volvería a contarse como antes. Los peritos informáticos, tras horas de trabajo meticuloso, lograron reconstruir casi por completo el contenido del celular de Débora Estrella. Lo que comenzó como un simple análisis técnico se convirtió, con cada archivo recuperado, en una ventana íntima a la mente de una mujer atrapada entre el dolor y la desesperación. Los investigadores sabían que en ese dispositivo encontrarían pistas sobre su vida, pero nadie estaba preparado para lo que allí había: un rastro digital de su caída emocional, de sus miedos y de sus pensamientos más oscuros. En los chats con una amiga cercana, Débora relataba, sin tapujos, el colapso de su matrimonio.
Escribía sobre discusiones constantes, promesas rotas, y sobre cómo la soledad la devoraba desde dentro. Me siento atrapada, decía en uno de los mensajes. Ya no hay nadie que me escuche. Había confesiones que, leídas hoy, parecían avisos de despedida. Uno de los textos que más impactó a los investigadores decía, este viaje puede ser mi último día. Quiero volar, pero quizás no vuelva. Esa frase quedó grabada como un eco en la sala donde los peritos analizaban la información. Era imposible no sentir un escalofrío al leerla. Ya no era solo una expresión de tristeza, era casi una declaración de intenciones. En las notas de voz, la tensión se elevaba aún más. La voz de Débora, temblorosa y entrecortada, se escuchaba hablando del dolor que sentía, de la sensación de estar perdida. El dolor es demasiado grande, no tengo rumbo, no sé cómo seguir, decía con un tono que partía el alma. Cada audio era como una confesión, un grito silencioso que nunca llegó a pronunciar frente a los demás. Algunas de las grabaciones eran aún más inquietantes. No hablaba solo de su matrimonio, sino de cosas que no puedo contar, y secretos que me pesan demasiado. Esas frases ambiguas dejaron abierta una puerta a la especulación, de qué secretos hablaba. Eran problemas personales, amenazas, o algo más oscuro. Los peritos encontraron también mensajes no enviados, escritos en la aplicación de notas. Eran textos cortos, frases escritas de madrugada. No puedo más. Esto es el fin. Volando tal vez encuentre la paz. Cada línea recuperada reforzaba la imagen de una mujer al borde del abismo, pero también alimentaba una sospecha inquietante, su muerte no había sido solo fruto del azar. La avioneta en la que viajaba, piloteada por el instructor Brennan Ardo, ya no era solo el escenario de un curso de aviación. Con todo lo que se iba descubriendo, parecía más bien un ritual silencioso, un acto final que ella había anticipado en sus mensajes. Los investigadores tomaban nota en silencio, conscientes de que lo que tenían frente a ellos no era solo evidencia forense, sino el testimonio póstumo de una vida marcada por la depresión, la soledad y el desarraigo emocional. Para el público, para quienes habían visto en Débora Estrella a una mujer joven, talentosa y llena de sueños, este lado desconocido era un golpe devastador. Su vida en redes sociales mostraba sonrisas y viajes, su celular, en cambio, mostraba un laberinto de dolor oculto. La madre de Débora, mientras tanto, seguía sin saber la magnitud de lo que se estaba descubriendo. Ella lloraba a su hija creyendo en un accidente, sin imaginar que las pruebas digitales sugerían algo mucho más profundo y trágico. Los peritos, por respeto, aún no revelaban todo, pero las evidencias eran claras. Débora Estrella había dejado pistas de su tormenta interior y de un posible destino marcado. Este hallazgo abrió un nuevo capítulo en la investigación y, al mismo tiempo, en la memoria colectiva de todos quienes conocieron a Débora. Ya no era solo la historia de un accidente aéreo. Era la historia de una mujer luchando contra sus propios demonios, escribiendo en silencio su último adiós en un celular que, como un testigo indestructible, terminó revelando la verdad. Cada mensaje, cada audio, cada búsqueda en Internet, se convirtió en una pieza de un rompecabezas sombrío. Y todos juntos pintaban un cuadro que estremecía hasta a los más fríos. Débora Estrella no solo había perdido el control del avión, quizá también había perdido la esperanza mucho antes de despegar. Desde pequeña, Débora Estrella hablaba de los aviones como si fueran algo más que simples máquinas. Para ella, volar representaba la libertad absoluta, la posibilidad de dejar todo atrás, de escapar del peso que la vida parecía imponerle. Sus amigos recordaban cómo miraba el cielo con una mezcla de anhelo y melancolía, como si allí arriba, entre las nubes, estuviera la respuesta a preguntas que nunca pudo resolver en tierra firme. Con el tiempo, aquel sueño de volar se transformó en un objetivo real. Se inscribió en clases de aviación, dedicaba horas a estudiar teoría y a practicar maniobras básicas. Quería dominar la avioneta, sentir el control en sus manos, como si al hacerlo pudiera también tomar las riendas de su vida. Pero lo que los peritos descubrieron en su celular arrojó una luz inquietante sobre esa pasión. Su sueño de volar estaba impregnado de un trasfondo oscuro, de pensamientos que rozaban la frontera entre la esperanza y la desesperación. En las búsquedas web recuperadas del dispositivo, había frases que impactaron profundamente a los investigadores. ¿Cómo superar el miedo antes de un vuelo? ¿Qué se siente morir en un accidente aéreo? Eran palabras que helaban la sangre, porque revelaban una dualidad perturbadora. No se trataba solo de una alumna emocionada por aprender.
En esos registros digitales se podía leer el eco de una mente que oscilaba entre el deseo de conquistar el cielo y la tentación de perderse en él para siempre. Los sueños de Débora, que para cualquiera hubieran simbolizado libertad, aventura y superación, parecían haberse transformado en metáforas de su propia huida. El acto de volar no era únicamente un reto personal, era la representación de un escape definitivo. Y cuanto más se revisaban los archivos de su celular, más evidente se hacía que ese deseo estaba teñido de dolor y de una peligrosa fascinación por la idea de la muerte. Los instructores que la conocieron hablaban de una joven disciplinada, aplicada, que mostraba determinación en cada práctica. Pero detrás de esa imagen había algo que pocos percibieron, una tristeza profunda, disimulada tras sonrisas cortas y silencios prolongados. Una de las notas de voz rescatadas confirmaba esa ambivalencia. Cuando estoy en el aire me siento libre, pero también siento que quizá allí es donde deba quedarme. Esa confesión, corta y contundente, se convirtió en la pieza central de la investigación. Porque ya no era solo el interés académico por aprender a volar, sino la insinuación de que ese espacio en el cielo era, para ella, un lugar de escape, tal vez el único. El accidente de la avioneta matrícula XBBGH, en el que viajaba junto al instructor Brennan Ardo, dejó de ser interpretado como una tragedia casual. Con cada archivo recuperado, la narrativa cambiaba. Fue un accidente, o un destino que ella misma había escrito en sus búsquedas, en sus mensajes, en sus pensamientos más íntimos. El contraste era doloroso. Lo que comenzó como un sueño de niña, un anhelo puro de conquistar las alturas, se había distorsionado con el paso de los años. Volar ya no significaba cumplir un sueño, significaba encontrar la forma de escapar de una vida que sentía insostenible. El caso de Débora Estrella se convirtió así en un recordatorio perturbador de cómo los sueños pueden transformarse en pesadillas cuando se mezclan con la depresión y la desesperanza. Sus alas no fueron símbolo de triunfo, sino de un adiós anticipado. Mientras los investigadores descifraban los secretos ocultos en el celular de Débora Estrella, en otro rincón del mundo su madre libraba una batalla imposible, convivir con el peso de la ausencia. La tragedia no solo había destrozado su vida, sino que la obligaba a enfrentar la idea de que, tal vez, su hija llevaba mucho tiempo anunciando silenciosamente que estaba al borde de la tormenta. Con los ojos enrojecidos y la voz rota, la madre confesaba a familiares y amigos que había notado señales. Días antes del fatídico vuelo, Débora le había dicho en voz baja que se sentía cansada, que todo se le hacía pesado, que no sabía si tenía la fuerza suficiente para seguir. Ella pensó que eran frases pasajeras, un mal momento que su hija superaría, como lo había hecho en otras ocasiones. Nunca imaginó que esas palabras escondían una despedida velada. En el funeral, su dolor se convirtió en un retrato vivo del sufrimiento humano. No era solo el llanto inconsolable de una madre que enterraba a su hija, era el grito desgarrador de quien siente que falló en proteger lo más sagrado que tenía. Frente al ataúd, se tiró al suelo, golpeando con las manos, llamando una y otra vez a su hija, «Mi estrella se me fue. Mi estrella se me fue». La repetición de esas palabras estremecía a todos los presentes, que no podían contener las lágrimas. Las imágenes de esa escena circularon en la memoria de quienes asistieron como un eco imposible de borrar. Algunos decían que nunca habían presenciado un dolor tan crudo, tan real. La madre no lloraba solamente la muerte de su hija, lloraba también la culpa, la impotencia de no haber podido detenerla, de no haber leído a tiempo las señales que Débora dejaba en sus silencios y en sus frases aparentemente inocentes. Cuando los investigadores compartieron, de manera reservada, fragmentos de los mensajes y notas hallados en el celular, el vacío se hizo aún más insoportable. Cada texto, cada búsqueda, cada confesión escondida era como una daga que se clavaba una y otra vez en el corazón de la madre. Porque en esas palabras estaba la prueba de que su hija había estado sufriendo profundamente, y de que aquel vuelo no había sido simplemente un accidente. Era, quizá, la culminación de un dolor largamente callado. Los presentes en la ceremonia también lo entendieron. Mientras escuchaban a la madre repetir entre sollozos que su estrella ya no brillaba, muchos se preguntaban cuántas veces habrían cruzado con Débora sin sospechar que llevaba sobre sus hombros una carga invisible. El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de preguntas sin respuesta. El dolor de la madre se convirtió en el símbolo de toda la tragedia, una herida abierta que no cicatrizaría jamás. Más que un accidente aéreo, aquella pérdida parecía el desenlace de una vida marcada por la depresión, por la soledad y por la incapacidad del entorno de comprender hasta qué punto estaba rota por dentro.
El ataúd se cerró, pero el grito de su madre siguió retumbando. Mi estrella se me fue. Palabras que quedaron suspendidas en el aire, como si fueran una verdad imposible de aceptar. La avioneta matrícula XBBGH cayó en un paraje desolado, dejando tras de sí una imagen de devastación. Junto a Débora Estrella, también perdió la vida su instructor de vuelo, Brennan Ardo. Lo que en un inicio parecía un accidente aéreo más, con fallas técnicas y mala suerte como explicación, pronto se convirtió en un rompecabezas inquietante. El hallazgo de su celular, parcialmente quemado pero con la memoria intacta, abrió un nuevo capítulo en la investigación. En esos archivos digitales había algo más que simples recuerdos. Estaban las huellas de una mente atormentada, de pensamientos que parecían anticipar su final. Los mensajes de Débora a su amiga cercana estremecieron a todos. Este viaje puede ser el último. Quizás es la forma de acabar con todo, escribió en uno de ellos. Su voz en notas de audio reflejaba cansancio, un tono quebrado, como si ya hubiera tomado una decisión. No se trataba solo de una alumna apasionada por aprender a volar, sino de una mujer que, en silencio, estaba dejando entrever que aquel vuelo podría ser el cierre definitivo de su historia. Los investigadores, con la memoria del celular en sus manos, reconstruyeron la última semana de su vida. Cada búsqueda en Internet, cada mensaje escrito, cada nota guardada era una pieza más de un rompecabezas oscuro. Se dibujaba la imagen de alguien atrapada entre la depresión y el deseo de huir, entre los sueños de conquistar el cielo y la tentación de desaparecer en él para siempre. La conclusión no era sencilla. Se trataba de un accidente inevitable o de una decisión que Débora había tomado mucho antes de despegar. Nadie podía afirmarlo con certeza. Lo único claro era que la joven llevaba consigo un dolor profundo, un peso invisible que terminó por marcar su destino. En paralelo, su madre seguía viviendo el duelo más insoportable. Frente al ataúd, repetía una y otra vez con lágrimas en los ojos: te fuiste volando, pero yo siempre hablaré de ti. Siempre diré que tuve una estrella en mi vida. Cada palabra era un testimonio del amor infinito de una madre y, al mismo tiempo, un grito de impotencia por todo lo que no pudo evitar. La historia de Débora Estrella se convirtió así en mucho más que la crónica de un accidente aéreo. Era el retrato de una vida marcada por la depresión, los silencios y los sueños truncados. Una vida que dejó preguntas sin respuesta y que hoy sigue provocando lágrimas y reflexiones. Porque detrás de cada sonrisa que ella regalaba había un dolor que pocos lograron ver, y detrás de cada vuelo estaba escondido un último deseo, el de escapar. Su madre no solo llora la ausencia de su hija, llora también cada palabra no dicha, cada secreto que ella guardó en silencio, cada batalla que enfrentó sin pedir ayuda. Y es en ese llanto donde esta historia adquiere un significado universal. La importancia de escuchar, de estar atentos, de entender que a veces quienes parecen fuertes cargan con tormentas invisibles. Esta fue la historia de Débora Estrella, una joven que soñaba con volar, pero que terminó convirtiéndose en un símbolo de dolor y silencio. Si este video te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias. No olvides darle like, compartir este contenido para que más personas conozcan estas historias, y sobre todo, activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Y recuerda, si quieres dejar tu opinión, hazlo en los comentarios, siempre con respeto hacia las personas de las que hablamos aquí. Cada historia merece ser contada, pero también merece dignidad. Nos vemos en un próximo capítulo, aquí, en Secretos de Historias.